estamos estudiando el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es la vida del pueblo de Israel manifestada en canción, en canto, en alabanza, en adoración al Rey de Reyes. Y por eso estudiamos los Salmos, para conocer vividamente cómo los hombres que seguían a Dios pues tenían esa buena relación con Él, pero también tenían las grandes dificultades que nosotros enfrentamos muchas veces en la vida cotidiana. Y también vemos cómo los hombres buscaban a Dios y también vemos cómo muchas veces lo rechazaban. Entonces, estamos estudiando el Salmo 63. Salmo 63. Y este salmo, en algunas versiones aparece con el título de satisfacción del alma. Y en otra Biblia no aparece nada. Entonces, pero, ¿por qué el escritor de los salmos estaba satisfecho con lo que Dios era en la vida del rey David, que es el que la presenta aquí como el hombre en conflicto? Recuerden, hermanos, que los salmos nos hablan de la vida práctica y muchas veces de la vida de un ser humano que estaba en conflicto, es decir, estaba enfrentando problemas vividos a través de sus relaciones interpersonales con los demás. En tal caso, nos va a presentar el sufrimiento de este rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, vamos a leer entonces los primeros dos versículos. Y así vamos a ir leyendo versículo por versículo. En el versículo 1 y 2 dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ahora, recuerden ustedes que hay una alabanza que la canta Marco Witt de este salmo, que es un salmo que se presta para hacer una canción y expresar quizás los sentimientos de un hombre que busca a Dios. Ahora, lo que vemos aquí es precisamente a un hombre que va descalzo, va de su ciudad, ¿verdad?, preferida, y va hacia un desierto, el desierto de Judá, y va llorando, ¿verdad? Y llorando pues su tierra, deja todo, deja su familia, deja su reino, deja su ciudad, deja todo aquí atrás, ¿no? Ahora entonces, pero ¿qué pasaría, hermanos, si por ejemplo a nosotros nos corrieran de nuestra casa? ¿Cómo iríamos? ¿Alegres o tristes? Bueno, entonces depende de las circunstancias, pero aquí era un momento difícil para el rey, porque prácticamente quien lo estaba persiguiendo era su propio hijo, y él decide huir al desierto. Y el desierto, hermanos, para nosotros podría ser también esos momentos difíciles en la vida, las circunstancias que muchas veces enfrentamos. David iba a enfrentar un desierto que no sabía cómo le iba a ir. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué peligros tiene un desierto? Bueno,
y cuáles situaciones puede enfrentar un hombre en un desierto. Y yo me preguntaba ayer que estaba dándole unos retoques a este estudio, me preguntaba, ¿cómo sentirán los hermanos que van mojados para allá, para Estados Unidos, ¿no? En un desierto? Ahora, me contaba un paisano de aquí de mi pueblo que fue a Estados Unidos y se fue de mojado. Y dice, mira, me dice, sin más no regreso a El Salvador. Sin más no regreso a mi pueblo. ¿Y qué te pasó? No, en el camino me dejó abandonado el coyote y me dejó abandonado en el desierto. Y sabes, me dijo que me dejó abandonado porque yo ya no soportaba la deshidratación y no había agua ya para tomar. Entonces, dice que le dijo el coyote, te vas a quedar ahí y aquí pues vamos a regresar a traerte. ¿Qué me iban a regresar a traer? Y dice que él cayó casi desmayado en la arena caliente. Dice que a lo lejos veía un arbusto ahí, y ustedes saben que los arbustos del desierto no son grandes árboles, sino que unos matoncitos así. Ahora entonces, y dice que se fue arrastrado como pudo, y debajo de ese matoncito dice que, mira, me dice, yo no, te soy sincero, yo en las cosas religiosas, yo cero, yo para nada me interesaban las cosas de Dios. Pero ahí me dice, en ese momento yo aprendí a tener la confianza en ese Dios todopoderoso. ¿Y sabes por qué? Yo ya prácticamente estaba muriendo y le dije al Señor, si verdaderamente existes, haz que brote agua aquí en este desierto para poder tomar. Y mira, me dice, estaba agonizando, pero brotó agua. Brotó agua y yo pude tomar agua y calmar la sed. Y por eso no morí. ¿Cómo salió el agua de ahí? Me dice, solo es un milagro. Un milagro. Entonces, los desiertos, ¿no?, son implacables. La gente puede morir, ¿verdad? Entonces este hombre dijo, estuve al borde de morir, pero Dios me salvó ahí. Y resulta que allí pues hay serpientes venenosas. El frío por la noche es intenso, ¿no? Y en el día el calor es abrasador y puede matar a cualquiera. Igual en la noche cualquiera se puede morir de frío. Es decir, las circunstancias en un desierto son difíciles. Pero ¿saben? Entonces, si nos hubiera tocado a nosotros, ¿cómo hubiéramos hecho? Yo me pongo, ¿verdad? Me quiero poner en los zapatos de David, cuando yo estaba estudiando esto, y digo, bueno, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Pero ¿sabe cómo reaccionó David? David empezó a cantar una canción. Cuando iba todo triste y adolorido, pero en el camino, bueno, recuerden ustedes que hay un versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú no me dejarás. Y eso es prácticamente lo que David vivió ahí. Ahora entonces, este David, fíjense bien, empezó a alabar a Dios. Hermanos, nosotros somos buenos para alabar a Dios, pero cuando estamos en circunstancias buenas, para nosotros, bueno, no hay problema, ¿verdad? Y podemos cantar alegres y, como dice 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, estar siempre gozosos. Ahora entonces, pero el problema es cuando estamos pasando dificultades. Entonces, dentro de este contexto, David estaba pasando una dificultad tremenda. Iba pues para un desierto
y se iba a enfrentar con situaciones difíciles. Ahora, entonces, en esos momentos es que, bueno, los creyentes podemos decir, si estamos pues en esa sintonía con Dios, o prácticamente hacemos lo contrario. La mayoría de creyentes que están viviendo dificultades empieza a quejarse, empieza a, bueno, a decir cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, verdad, me está pasando esto? Y empezamos a decir un montón de cosas y pensando que Dios está tan lejos, que no está ahí, pensando que estamos abandonados, pero es cuando Dios está más cerca y cuando Dios pues ofrece sus manos para llevarnos en ellos, para que sintamos menos pesados, menos dolorosa la situación que estamos viviendo, pero a veces no lo descubrimos, pero este hombre sí. Ahora entonces, y por eso es que una de las cosas que vemos que debemos de analizar aquí en este pasaje que estamos estudiando del Salmo 63 es que el creyente debe de vivir la satisfacción, ¿verdad?, de tener esa buena relación con Dios en todo tiempo, no solo en las circunstancias buenas, sino que en las circunstancias malas. Ahora entonces vemos que la persecución de Absalón era para David como ese aspecto malo, ¿verdad?, triste y doloroso que un creyente puede enfrentar. Ahora, fíjense bien que este Absalón representa el problema, representa esa situación difícil, representa ese hogar desintegrado, representa esa familia que tiene dificultades con los hijos, representa esa situación espiritual que no se puede superar, esa depresión, esa tristeza, ese llanto, esa, digamos, esa calamidad que ha llegado a la vida. Eso representa este Absalón que iba tras su padre y David se fue huyendo y le pusieron trampa, pero no pudieron atrapar a David. Ahora sus parientes y todos se habían vuelto en contra de él y también sus amigos, es decir, eran circunstancias difíciles de este hombre. Pero ¿qué hace David? Bueno, David dice en el primer versículo, Dios mío eres tú, Dios mío eres tú. Ahora, ¿qué es lo que vemos en estas expresiones? Bueno, David dice, bueno, no importa el dolor, no importa la tristeza, no importa el problema que voy a enfrentar en este desierto, no importa las situaciones que pueda vivir, pero una cosa estoy por seguro, de que Dios es mi Dios, y aunque las demás cosas sean una pérdida, pero Dios es mi Dios. Ahora entonces, eso deberíamos de pensar todos los creyentes también, todos los creyentes. Ahora entonces, que Él dice, mi Dios eres tú. Ahora entonces, ¿nosotros qué pensamos de Dios? ¿Es nuestro Dios? ¿O solo cuando lo necesitamos? ¿O es nuestro Dios en todas las circunstancias? Debemos de meditar profundamente en esto, ¿no? David tenía calamidad en este momento, pero él dice, bueno, aunque me falte todo, pero no me va a faltar mi Dios. Y esta es una gran ganancia, hermanos, porque cuando uno está solo, es decir, siente que todo le falta,
Pero si no le falta a Dios, hay victoria. Amén. Hay victoria. Entonces, y ese era el pensamiento de este hombre. Tengo a Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Ahora entonces, muchas veces nosotros podemos decir, tenemos dinero, tenemos casa, tenemos auto, tenemos, bueno, tengo todo. Pero cuando llega una tremenda enfermedad de muerte, para nada sirve eso. Para nada sirve. Pero si tenemos a Dios, bueno, todo eso hace la diferencia. Ahora entonces, y vemos entonces que en esta circunstancia, Dios debe de ser la prioridad. Bueno, en la circunstancia difícil, Dios debe de ser la prioridad, hermanos. Ahora entonces, y por eso David expresa en este mismo versículo, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Ahora entonces, si Dios es la prioridad, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hacer lo que David hizo. Ahora entonces, imagínense, este hombre iba de camino, en un camino desierto, no tenía nada, pero ¿qué hizo David? A lo mejor estaba ya, de madrugada ya estaba pasando la noche, seguro con mucho frío y desaliento, pero más sin embargo él empezó a clamar a Dios de madrugada. Entonces, ¿cuántos de nosotros buscamos a Dios en todo tiempo? Fíjense que lo primero que hizo este hombre, buscar a Dios, y dice que de madrugada. Ahora entonces, significaba que no había otra cosa que hacer ahí. Y en la oscuridad, ¿quién puede ser el hombre? Solamente estar sentado y esperando a que amanezca. Pero él dice, bueno, para David, que estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? De choto aquí, esperando que amanezca el día, y se puso en comunicación con Dios. Para que fuera fructífero su tiempo, buscó a Dios. Ahora entonces dice que este versículo, de madrugada te buscaré, y eso es lo que nos dice a nosotros también. Eso es lo primero que debemos de hacer cuando nosotros vamos a levantarnos, ¿no? Buscar a Dios. Ahora, bueno, entonces esta palabra buscaré, fíjense bien que en el hebreo es la palabra shahar, que traducida significa buscar con diligencia, intensa, procurar con esmero. Es decir, que este hombre no simplemente hizo una oración simple, ¿verdad? Como algunos que oramos muchas veces, muy simple, ¿no? Él dijo, bueno, buscaba a Dios con anhelo, ¿verdad? Con anhelo. Y al almuerzo, cuando vamos a orar, le decimos a mi nieta, cierra los ojos, vamos a orar. Y entonces, y oramos para la comida. Y entonces, y cuando terminamos de orar, pero con un ojito abierto oré, dice, ¿verdad? Con un ojito abierto, el otro estaba cerrado, pero con un ojito. Entonces significa que no estaba en la oración, ¿no? Entonces nosotros a veces, eso es lo que hacemos, ¿no? Con un ojito abierto oramos al Señor, ¿verdad? Con toda la distracción de la vida, y no estamos ahí en empatía con el Señor, y a veces oramos al azar, ¿no? Como quien dice, viene la buena suerte, tal vez Dios me contesta. No es así. Este hombre dice que él buscaba a Dios diligentemente. ¿Dónde estás, Señor? ¿A dónde puedo encontrarte en este lugar aquí?
Y el mismo salmista se da la respuesta. Fíjense bien, entonces, y él dice, bueno, y una de las, como vemos, bueno es alabar al Señor cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando no hay dificultades. Pero ¿sabe qué dice David? ¿Cómo buscaba al Señor? En estos versículos todavía dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ahora entonces, ¿quién nos da a entender toda esta tierra seca y árida, no? ¿Era una necesidad del agua ahí? Ahora, en los lugares donde no hay agua en el verano, ¿cómo se hace la tierra? Se raja todo, ¿verdad? A grandes aberturas. Todo lo que está ahí se seca. En los barriales, aquí en mi país, ¿verdad? Los barriales, no hay nada rescatable en el verano. Todo se seca. Ahora entonces, y esta es una metáfora que el salmista tiene, dice, bueno, te busco en tierra seca. Significaba buscar a Dios con gran necesidad. Fíjense bien, donde no hay agua, cuando una persona no tiene suficiente agua en su cuerpo, no sé, ¿verdad? Pero a mí me agarra una gran desesperación. Es decir, no tomar agua para mí es un problema. Me agarra una gran ansiedad cuando no he tomado agua. Y entonces, pero imagínense, aquí dice que estaba pasando una situación difícil. Y no solamente, bueno, hace la comparación de lo que estaba viviendo externamente, sino lo que estaba viviendo espiritualmente también. Imagínense usted cómo afectan los problemas en la vida. Y a veces vemos que los problemas en la vida son como callejón sin salida. Y ustedes saben que los callejones sin salida, ¿verdad?, no dan ninguna alternativa para. Es decir, hasta allí llega todo. Pero tenemos un Dios todopoderoso que hace la diferencia. Y vemos pues que el pueblo de Israel estaba frente al mar, y ahora estudiamos algo de eso, ¿no? Estaba frente al mar. Y entonces allí no había para dónde hacerse. Y Dios dice, bueno, a Moisés tira la vara hacia las aguas, y se abrió una gran calle para que ellos pudieran pasar en tierra seca. Ahora entonces, hermanos, veamos entonces que Dios da la solución. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero más sin embargo, Dios quiere llevarnos muchas veces para que nosotros entendamos que ahí tenemos a un Dios todopoderoso frente a nosotros y que a veces no nos damos cuenta. Y David dice, bueno, anhelo en tierra seca, en tierra árida. Ahora entonces, esa tierra árida, bueno, nos da, bueno, el buscar a Dios para saciar la necesidad espiritual que tenemos como iglesia. Nosotros muchas veces también espiritualmente estamos decaídos, tristes, desanimados por cualquier circunstancia. Y lo primero que decae es la vida espiritual de la persona, que no debería de ser así, porque este hombre nos está mostrando que aún en el desierto, él alaba a Dios. Y nosotros también, aún en el problema, debemos de alabar a Dios, ¿verdad? Debería de resultar muchos salmistas, ¿no?, con las dificultades que nos pasan para escribir, ¿verdad?, cuál es nuestra relación con Dios. Fíjense bien que lo que Dios ofrece
lo que Dios te ofrece como creyente es algo eterno, no es algo pasajero. Y en tu vida espiritual, fíjense que Él quiere animarnos a través de lo que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor había ido la samaritana al pozo, ¿no?, a recoger agua? ¿Y cuántas veces había dado de beber a sus animales? ¿O cuántas veces había bebido ella del pozo, ¿no? Y cuando Jesús llega, le dice, bueno, dame de beber. Bueno, le dice un judío, le está pidiendo a una samaritana. Era extraño, ¿no? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero Jesús le dice, si supieras quién te pide de beber, tú le darías, y yo te daría agua para vida eterna, es decir, algo que te va a durar eternamente. El agua que tú me puedes dar es pasajera, pero el agua que puede dar el Señor es para siempre, hermanos, amén, es para siempre. Entonces, el creyente debe anhelar a Dios continuamente y sin quejarse, ¿no? Continuamente y sin quejarse. Fíjense bien que David no se estaba quejando. No se estaba quejando. Si ustedes se fijan en estos primeros versículos, no hay ninguna queja. No dice, ¿dónde estás, Señor? No. Él dice, bueno, mi alma te anhela, te busco. Ahora entonces, y vemos aquí pues que en este salmo dice, bueno, te anhelo en la mayor dificultad que puede haber. Ahora, fíjense bien, una cosa es un problema pasajero, una dificultad circunstancial, una cosa es algo más allá de eso. Más allá de eso. Pero fíjense bien, David dice, bueno, estoy enfrentando esta situación y te anhela mi alma en tierra seca, donde el problema está pues muy grande. Pero ¿para qué David llamaba a Dios? ¿Para qué David llamaba a Dios? Dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es decir, David había visto a Dios en el santuario, ¿verdad? Cuando Dios bajaba y hablaba con la gente. Entonces, dice, bueno, quiero ver ese mismo poder en este desierto. Porque muchas veces pensamos que Dios no está en todas partes, ¿no? Pensamos que Dios está en determinado lugar. Pero Dios está ahí donde está el creyente. Amén, hermanos. Ahí está. Para ver tu poder. Ahora entonces, bueno, para ver el poder como lo había visto, eso significa que tenía una experiencia personal, una relación personal con Dios. Solamente aquel que ha tenido esa relación personal con Dios puede entender esto, puede entenderlo. Ahora entonces, y por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribió la segunda carta a los Corintios, yo le enviaba este pasaje al hermano Brett, que lo conocen aquí en esta iglesia, ¿no? Cuando él vino de misionero aquí. El hermano Brett estaba en un muelle a la orilla me imagino a la orilla de algún del mar. Había un muelle ahí y andaba con sus hermanos, todos sus hermanos en la carne, ¿verdad? Y su esposa. Y dice que uno de los hermanos tomó una foto y le dijo a los demás, vengan a ver. Y entonces Brett se le acercó primero al hermano y por estar viendo la foto se apoyaron
en los barandales que había y cayeron de 15 metros hacia abajo. Ahora entonces, y el hermano de Brett murió y Brett quedó con la pierna quebrada. Ya está ya operado y todo. Entonces, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Entonces, este hombre, Dios le preservó la vida. Hermanos, 15 metros, ¿no creen ustedes que es suficiente para matarse? Cayó y solamente se quebró una pierna, aunque su otro hermano murió, pero era creyente. Y dice Brett, mi hermano lo abrazó Jesús por última vez en esa caída porque murió. Ahora entonces, pero le mandaba yo segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice ese versículo que para que seamos consolados, ¿verdad? Como Dios, para que podamos consolar como Dios nos consuela. Ahora entonces, muchas veces no entendemos a Dios, pero cuando vivimos las circunstancias, podemos entender cómo actúa Él, ¿verdad? Y ahora, ¿no creen ustedes que Brett está dándole gracias a Dios que quedó vivo? Porque ese hombre es un hombre importante aquí en la tierra todavía. ¿Y por qué es importante? Porque es el director de todos los misioneros. De todos los misioneros que Estados Unidos manda a los diferentes países de Latinoamérica. Significa entonces que todavía es útil aquí. Por eso el Señor no se lo llevó. Ahora entonces, y de esa manera, bueno, David dice, bueno, quiero ver tu gloria, Señor. Esa experiencia personal, bueno, vivida por él, quería volverla a vivir. Entonces, porque es a través de esa experiencia personal que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Verdaderamente cómo es Dios. Y dice además el versículo, y dice en el Salmo 63, versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, y mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida. Ahora, si compara la misericordia de Dios con la vida de un ser humano, esa es una gran diferencia en lo que el salmista dice aquí, ¿verdad? La vida de cualquier ser humano puede ser una vida de gracia, ¿no? Una vida derrotada, una vida, bueno, y algunos que una vida que no sirve para nada. Pero él hace esa comparación y dice, bueno, mejor es tu misericordia que la vida. Ahora, ¿la misericordia de quién? Pues de Dios. Y por eso el libro de Lamentaciones encontramos en el capítulo 3, versículos 22 y 23, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora entonces, hermanos, vemos aquí que la misericordia, ¿por qué es que es mejor que la vida? Porque las misericordias del Señor nunca decaen. Pero la vida de un ser humano muchas veces decae. Entonces, y dice, bueno, si no fuera por las misericordias del Señor, ya hubiéramos sido, ¿qué dice? Consumidos. Y dice el Señor, ¿verdad? Vos
esos planos, sí. Si fuera humanamente, ya te hubiera llevado de aquí. Pero estoy pensando como Dios. Y voy a tener misericordia de ti. Te voy a dar un tiempo más. Un tiempo más. Y así actúa la misericordia de Dios, ¿no? Te doy un tiempo más. Ahora entonces, nuevas son cada mañana. Grande es tu que. Mire, esa misericordia de Dios aparece todas las mañanas. Todas las mañanas. No es cierto que hay momentos en cada mañana que nos levantamos ahí, ¿verdad? Todo, bueno, aquí, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, nos levantamos hecho nada. Y algunos con la cara toda arrugada y aturrada, ¿verdad? Como cara de limón. Pero el Señor dice, bueno, aparece la misericordia de Dios y hace la diferencia. Y algunos, para experimentar la bondad del Señor, han tenido que sufrir a veces calamidades y de repente aparece la bendición. Y algunos, para experimentar la misericordia de Dios, han tenido que sufrir enfermedades y de repente aparece la misericordia del Señor. Y algunos, para experimentar la misericordia del Señor, han tenido que sufrir problemas, pero aparece la misericordia del Señor. Ahora, ¿y por qué, hermano, es tan bueno eso? Porque dice este versículo en la última parte, dice, grande es tu fidelidad. Grande la fidelidad. El Señor es fiel. Amén, hermanos. El Señor es fiel. Ahora entonces, este David, bueno, decía que prefería, en el versículo 5, dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ahora fíjense bien, este versículo 5, ¿lo entienden fácilmente, hermanos? Este versículo 5, ¿lo entienden fácilmente? Que a veces leemos los versículos y dicen, bueno, ¿y qué significa eso de meollo y de grosura? Ahora, ¿cuál es cuando va usted a comprar hueso de vaca, hermanos? Le dice al vendedor, al destazador, de cuál quiere, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no quiere usted, hermano? Hueso pelado, que no quiere, ¿verdad? Hueso pelado no, le dice. Deme con gordura y con tuétanos, ¿verdad? Que estén los tuétanos ahí del hueso. Y los tendones, aquellos tendones blanditos, ¿verdad? Que son buenos. Ahora, de eso se trata esto que está diciendo David. David está diciendo, bueno, es mejor tener una relación de compañerismo con Dios que disfrutar de una deliciosa comida. Fíjense bien, ¿nos gusta la comida buena, hermanos? A todo el mundo le gusta una comida buena. Pero David decía, mejor es comer, tener una buena relación personal con Dios que una buena comida. Hace esa comparación él aquí en este versículo. Ahora entonces, y él dice, bueno, porque David estaba satisfecho de tener esa buena relación personal con Dios. Ahora, entonces, veamos otra cosa importante aquí, en los versículos 6 al 8. Dice que la satisfacción del alma del creyente se debe al cuidado de Dios. El cuidado que Dios tiene de nosotros. Veamos los versículos, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré.
está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Ahora, hermanos, nosotros, bueno, debemos de sentir también esa satisfacción de tener el cuidado de Dios. Ese cuidado de Dios que aparece en nuestra vida. Ahora entonces, fíjense bien que dice, bueno, que dice que David se acordaba de quién cuando estaba acostado. De Dios. Cuando estaba en mi lecho, cuando estaba en mi cama, cuando estaba acostadito, ¿verdad? Dice, y cuando no podía dormir, dice, las vigilias de la noche, cuando no podía dormir, ¿en qué pensaba? La mayoría, fíjense bien, de personas, aún creyentes, cuando no puede dormir, ¿en qué piensa? En los problemas. No lo dejan dormir y viene la depresión, viene la tristeza y empieza a tronarse los dedos y mañana ¿qué voy a hacer? Me falta esto, me falta lo otro. Y dice el Señor, ¿verdad? Hay que vivir la vida un día a la vez. Amén, hermano, un día a la vez. Y dice que David no pensaba en los problemas, es decir, que estaba enfrentando, fíjense bien, no pensaba en lo que estaba viviendo. ¿Qué pensaba David? En los cuidados que Dios había tenido de él. Y me imagino que pensaba, bueno, si Dios me ha cuidado tanto tiempo, me sacó de este problema, me sacó de este otro, me ha sacado de este otro, ¿y cómo no me va a sacar de esto? Es como los creyentes, ¿verdad? Si Dios nos ha dado la salvación, y pudo dar Él a su propio Hijo, Dios a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Si Dios nos ha dado lo que más costaba dar, ¿cómo no va a dar lo demás? Y si Dios, dice David, ha tenido cuidado de mí en diferentes circunstancias, ¿cómo no me va a cuidar ahora? Y ese dice, bueno, por eso el creyente no debe de olvidar lo que Dios ha hecho en su vida. No debe de olvidar. David recordaba, ¿verdad?, que había sido protegido. También, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ahora, al pensar en Dios, por las noches recordaba cómo Dios había sido su socorro y su protección, este hombre. Y dice, en la sombra de tus alas. Aquí también tiene otra metáfora, ¿verdad? Ahora, ¿qué significan las alas, hermanos? De un águila para sus polluelos. Significa protección y cuidado. Fíjense bien que cuando los águilas van a empezar a volar, el águila no quiere volar. El aguilucho ahí está ya grande, emplumado, y no se quiere ir del nido. Y viene el águila, ¿verdad? La mamá águila, y lo empuja, ¿verdad?, para que vaya en un precipicio y aprenda a mover las alas y a planear, ¿verdad?, en el viento, en el espacio. Entonces, pero el águila sabe qué hace. Cuando el aguilucho va para abajo, ve que no vuela, se va a ir debajo, para que sobre él descanse, enseñándole a tener ese cuidado, que no vaya a fracasar y vaya a morir. Entonces, David decía, bueno, en la sombra de sus alas, Dios, yo me regocijaré en su cuidado. Es decir, esas alas también que han sido la protección para nosotros, hermanos. Las alas, ese cuidado de Dios también ha sido para nosotros. Aquí David decía, tú has sido mi socorro, pero no es cierto que has sido socorro en esto también. Sí, en diferentes momentos, diferentes circunstancias. Es más, aún para nuestra salvación, Dios ha sido nuestro socorro y nuestro cuidado. David decía que los aguiluchos podían cuidar a sus crías
pero Dios dice que puede proteger a sus hijos. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, dice que en las manos de Dios nadie los puede arrebatar. De las manos de mi Padre, que es mayor que todo, dijo Jesucristo, nadie los puede arrebatar de esas manos. Entonces estamos seguros en Cristo, amén. Estamos seguros, y de mis manos y de las manos de Dios nadie las puede arrebatar, porque nosotros, dice Cristo, somos uno solo. Ahora entonces, significa entonces que Dios tiene cuidado de sus hijos, aún estamos seguros en Cristo eternamente. Y fíjense que en los versículos 9 al 11 termina el Salmo con una declaración de confianza. Versículos 9 al 11 dice: pero los que para nosotros somos insuficientes, en nosotros mismos nos cansamos. Y algunos piensan, bueno, piensan como los hombres, dicen: ¿cómo es posible que le podamos pedir tanto a Dios? Dios ha de estar cansado con tantas cosas que le pide la gente. Por eso se llama Dios, porque Dios nunca se cansa. Por eso tenemos un Dios todopoderoso. Ahora entonces, David decía: los destruirán a filo de espada. Ni siquiera decía: los destruiré a filo de espada, sino que dice: los destruirán. Porque David conocía muy bien a Dios. Desde el principio que Dios llamó a Israel, le dijo: yo tendré cuidado de ti. Tú no pelearás la guerra la pelearé yo, y yo la ganaré, dice Dios. Y en todo momento Dios era que iba librando la batalla de todos ellos. Y cuando los ejércitos se alistaban para la batalla, Dios las ponía a hacer cosas que para ellos a lo mejor eran ridículas. Imagínense cuando iban a destruir a Jericó, ¿qué los puso Dios a hacer? A darle una vuelta alrededor de la ciudad. Una vuelta. Hasta en Discovery Channel dicen que es ilógico, ¿verdad? Que eso que sucedió ahí. Unos cántaros con unas luces, dice, ¿verdad? Unos cántaros viejos con unas luces y unos sonidos de trompeta. ¿Cómo van a destruir una ciudad? Eso es lo que dicen los científicos, ¿verdad? Ahora entonces, pero Dios le dice: den esa vuelta, da la vuelta ahí. No te preocupes, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer todo. Y de repente, a la última vuelta y al ruido que hicieron, ¿qué pasó? Los muros de Jericó cayeron. Pero era el Dios Todopoderoso que estaba actuando. Y en medio de las dificultades tan grandes que puede enfrentar cualquiera de nosotros, hermanos, ese Dios Todopoderoso puede actuar también. Ahora entonces, solamente tienes que ser un creyente de fe, ¿verdad? Un creyente que verdaderamente está sostenido de las manos de Dios. Ahora entonces, y dice, pero el rey se alegrará en Dios. El rey se alegrará en Dios. Ahora, ¿por qué David dice: el rey se alegrará en Dios? Porque toda la situación difícil que él estaba enfrentando, Dios la tenía en control. Dios la tenía en control. Ahora entonces, y dice: será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira se cerrará. Entonces vemos una condición aquí tremenda de un hombre que confiaba plenamente en Dios. Ahora nosotros necesitamos ser igual que David, hermano.
Si nosotros fuéramos igual que David y tuviéramos la confianza en ese Dios igual que David, las cosas fueran diferentes para nosotros. Ahora entonces, pero estamos vivos y estamos en las manos de Dios, amén. Estamos vivos y podemos, ¿verdad?, vivenciar todo eso. Y ese cuidado que Dios quiere tener de sus hijos. Vamos a terminar aquí y nos despedimos en palabras de oración. El hermano Melquisedec nos quiere despedir en palabras de oración.